El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la multitud del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente, que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5.000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50. Lo hicieron así, y todos se sentaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que ellos se los sirvieran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Redentor, hoy la Iglesia en el calendario nuevo, porque en el calendario antiguo era el día jueves, por eso es que aquí también en esta ciudad se ha celebrado el jueves la procesión del Corpus Christi, pero en el nuevo calendario, el calendario que patrocinó el Concilio Vaticano II, ¿no? La nueva reforma litúrgica, se ha pasado el día del Corpus Christi de jueves al domingo, ¿no? Al domingo siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Nosotros hemos tenido la solemnidad de la Trinidad el domingo pasado. Corresponde entonces ahora, en este domingo, celebrar al cuerpo y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta celebración nos tiene que remontar a nosotros al instante en que Cristo por nosotros derramó su sangre y entregó su cuerpo. Cuando yo estaba tratando de hilvanar algo como para poder predicarles esta homilía, me vino al recuerdo, no hace mucho tiempo, en una predicación que hice, hablé que en el Padre Nuestro el único que levanta las manos era el sacerdote durante la misa, y les dije exclusivamente, ¿no? Sepan que durante la misa dicen las normas litúrgicas, eso está en la introducción general al misal romano. El sacerdote levanta las manos, los concelebrantes y el pueblo acompaña con la oración del Padre Nuestro. Entonces no es necesario que el pueblo levante las manos, no es rúbrica litúrgica, todo está marcado en la misa. Se levantó un revuelo porque se puso ese extractito en una de las redes sociales y se levantó un revuelo y la gente empezó a decir: yo no comparto eso, ¿de dónde dice la Biblia que los fieles no pueden levantar las manos? Qué sé yo, una cantidad de cosas empezaron a decir y a añadir y a comentar. Y esto se debe, lamentablemente, a la gran desorientación y a la gran ignorancia que se tiene de las cosas litúrgicas. Hay personas que me han preguntado a mí, a veces, ¿no?, ¿cómo participar mejor de la misa? ¿Cómo se hace para vivir mejor la misa? Y entonces, claro, surge allí el tema de la oración, el tema de algún buen libro que pueda ayudarte, ¿no? Pero lo que pasa es que en la misa hay varios elementos que tienen que estar presentes. Tenemos que nosotros ver en la misa varias cuestiones. Y esto vale la pena hacerlo porque lamentablemente a veces muy poco se predica este tema cuando es tan importante para nuestra vida, porque la vida del cristiano, la Iglesia siempre lo ha enseñado así, vive en una fe, y esa fe la expresa en sus oraciones. La lex credendi se hace después lex orandi y por supuesto después lex vivendi. Es decir, lo que se cree, así se celebra. Y eso que se celebra, también se vive. Entonces, la primera cosa que vale la pena hoy día retomar y preguntarnos es: ¿qué venimos a hacer aquí los domingos? ¿Por qué la Iglesia, que en principio la Iglesia es muy misericordiosa y les aseguro que sus mandatos son mandatos en realidad muy abiertos y son mandatos que hacen muchísimo bien a las almas? ¿Por qué la Iglesia nos exige? Porque no solamente es una petición,
No solamente es una exhortación, sino es una obligación del cristiano el participar todos los domingos. Algunas personas, por ejemplo, me han venido alguna vez, ¿no? El día lunes, ¿no? Con su cartillita, porque su hijito está preparándose para la primera comunión. Padre, fírmeme mi cartillita porque no pude venir el domingo, pero he venido hoy día lunes a la misa. Y la iglesia no pone como precepto la misa de lunes o del martes, sino el domingo. Y todo eso tiene un sentido muy profundo. No es porque el domingo es el día de descanso, en realidad es al revés. El domingo es el día de descanso porque es el día de la misa. Y porque nuestros antepasados cristianos que fundaron nuestras sociedades se dieron cuenta que había que darle al cristiano la posibilidad de vivir el domingo en toda su plenitud, y por eso es que como era un día de descanso, entonces por eso es que las sociedades, ahora poco cristianas, las sociedades establecieron que los domingos fuese el día de descanso, porque era el día del Señor. Hasta el término, hasta la misma palabra domingo, viene de dos términos latinos, Dominus Die. ¿Esto qué significa en castellano? Día del Señor. Entonces, hasta eso, hasta el domingo, no es el día nuestro. Algunos dicen, es el día en que me levanto a las 12. No, es el día del Señor. Es el día de Cristo. Y a Él lo reverenciamos, y a Él lo adoramos. Entonces, es el día del Señor. Muy bien. Ahora, ¿por qué tenemos que venir a la misa? ¿Por qué es necesario venir a la misa? Entonces, esto tiene que llevarnos ya a pensar qué cosa es la misa. Y para esto, realmente es lamentable, es tremendo, cuando inclusive los chicos que se están preparando para la primera comunión y para la confirmación, tú les preguntas, ¿qué es la misa? No saben. Es una alabanza, es una fiesta, es una reunión para rezar. No saben. No entienden qué es la misa. Y al no entender qué es la misa, por eso hay gente que dice, yo prefiero no ir a misa. Prefiero quedarme en mi casa, porque en mi casa rezo mejor. Claro, si se tratara de una oración entre nosotros nomás, como el rezo del Santo Rosario, nos vamos a juntar a rezar el Santo Rosario en la iglesia, lo puedes hacer en tu casa, por supuesto. Igual sepan que el rosario, por ejemplo, gana indulgencias cuando se reza en comunidad y no cuando se reza solo. ¿Ok? Pero la misa no es eso, es una cosa totalmente distinta. Entonces hay que ver. Santo Tomás, en la tercia parte, en la tercera parte de la Suma Teológica, cuando habla de los sacramentos, si mal no estoy en la cuestión 83, que habla del sacramento de la Eucaristía, en el argumento del artículo número 5, dice, ¿no? Si es necesario que se hagan tantas rúbricas, tantos gestos y tantos signos en la misa. Porque ustedes desde que entran a la iglesia, si ustedes se han dado cuenta, desde que entran a la iglesia, primero la iglesia tiene una estructura. La iglesia no es de cualquier manera, tiene una estructura. Hay partes importantísimas, esenciales e inamovibles en la arquitectura de las iglesias. ¿Cuál es la parte más inamovible? El altar. El altar representa a Cristo. Ustedes han visto que el sacerdote cuando entra a la iglesia y cuando entra a la misa y cuando sale de la misa, besa el altar. ¿Por qué besa el altar? Porque el altar representa a Cristo. Ustedes han visto que el sacerdote cuando cruza le hace reverencia al altar, porque el altar representa a Cristo, ¿ven? No es mesa. Mesa no se llama mesa. Parece una mesa, pero no es mesa, es altar. ¿Sabían que el altar, por ejemplo, tiene detrás o debajo de los manteles, tiene una piedra de ara, así se llama, piedra de ara, aunque este altar es de madera, tiene en el centro una piedra de ara? Yo les tocaría para que sientan, una piedra de ara. Debajo de la piedra de ara tiene reliquias de los mártires, de los santos. No es una mesa. Por eso es que al altar no se le cuelgan cosas, no se le ponen cosas. Miren solamente qué cosa puede tener el altar. Las velas, o inclusive las velas pueden ir al costado, porque el altar tiene fuego, el Espíritu Santo, y está representado en el fuego de las velas, ¿se dan cuenta? Acuérdense que en el Antiguo Testamento los altares, para sacrificar las ofrendas, quemaban las ofrendas, entonces al altar se lo incendiaba, se le prendía, tenía el altar encima leña, la ofrenda y leña, y lo quemaban. Claro, el altar no estaba dentro de un recinto, estaba fuera del recinto. Entonces, las velas encendidas no son solamente la piedad y la fe de los cristianos, representan el fuego del altar.
Esa ofrenda que está en el altar se consume. No es una mesa, es un altar. ¿Cuál es la diferencia? La mesa es para comer, el altar es para sacrificar. ¿Se entiende? Ya se pueden dar cuenta ustedes entonces de que la misa no es una cenita nomás. Se da a modo de alimento, pero no es una cenita nomás. Es un sacrificio. Porque si hay altar, hay sacrificio. Entonces ya podemos empezar a ver. ¿Qué es la misa? Es un sacrificio. ¿De quién es ese sacrificio? ¿De un corderito? ¿De una ovejita como en el Antiguo Testamento? No, de Cristo el Señor. Entonces vamos a recopilar esas dos cosas. Definición, acuérdense, esto es como una clase de catequesis. Definición de la misa: es el santo sacrificio de la cruz. ¿Se dan cuenta? Y hay tantas cosas, hemos perdido, por eso digo, vivimos realmente ajenos al misterio, alejados del misterio. Les dije, ya la celebración de la misa se hace dentro de la iglesia, que tiene una estructura y una arquitectura propia. ¿Se han dado cuenta siempre que los altares están en estas especie de plataformas altitas, 3 graditas, generalmente tienen, porque esto representa el Gólgota. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En el Gólgota. ¿No era una montañita el Gólgota? ¿Por qué está elevado el altar en el presbiterio? Porque esto representa el Gólgota. Y en el centro Cristo. Y es inamovible. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es inamovible el altar? Porque cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Porque es Cristo el Señor. Entonces ya se pueden dar cuenta. Por eso reverenciamos el altar, por eso incensamos el altar cuando hay incienso. Hoy día nos falló el acólito del incienso. Entonces, bueno, no hemos incensado en la primera parte de la misa el altar, pero siempre se incensa el altar, porque representa a Cristo, por eso se lo besa, por eso se lo inciensa. Por eso es que, como decía, no se le ponen otras cosas. A veces hay gente que quiere ponerle, no sé, productos, frutas y cosas así al altar. No tiene sentido eso, el altar es Cristo. Y el altar es el lugar del sacrificio. Entonces la misa es un sacrificio, pero es un sacrificio totalmente novedoso, porque en ese sacrificio nosotros participamos de él, de distintas maneras, por supuesto, pero participamos de él y hasta recibimos sacramentalmente los frutos de ese sacrificio, por eso recibimos la comunión. Entonces, la misa, vuelvo a decir, la misa no es una oracioncita más. Aquel que dice, yo rezo mejor en mi casa que en la iglesia, en la misa, esa persona, pobrecita, es seriamente ignorante de las cosas de Dios. Perdónenme que lo digo con mucho respeto, pero ignora las cosas de Dios, ignora lo que es la Santa Misa. No ha descubierto todavía el sentido de la misa. Segundo punto. En la misa, o la misa, está llena de un lenguaje. A ver, ¿por qué el sacerdote? Ustedes no han visto una especie de monotonía. El sacerdote a cada rato les dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Sencillamente ganas de repetir cosas? No. Cuando Cristo resucitó, se apareció a sus apóstoles 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y cada vez que Jesucristo se aparecía les decía, la paz sea con ustedes. Y nosotros, recordando la presencia de Cristo en la liturgia, el sacerdote recuerda la presencia de Cristo. El Señor esté con ustedes. Y por eso ustedes dicen, y con tu espíritu. ¿Se dan cuenta entonces el sentido de la misa? Es denotar la presencia de Jesús en la liturgia que es el Christus totus, así dicen en latín, voy a decirlo más sencillamente en castellano, el Cristo total, que comprende del Christi Capitis, que es el sacerdote que obra en persona de Cristo, y de los fieles, que es el Christus Corpus, que representa el cuerpo místico de Cristo. ¿Han visto ustedes que para la misa el único que se reviste es el sacerdote? También los ministros, pero el sacerdote se reviste de una manera muy particular. Cada uno de la indumentaria que utiliza el sacerdote representa a Cristo. A mí me llamaba la atención también cuando se hizo ese pedacito de la homilía y había tanta réplica y tanta respuesta de parte de la gente. Algunos decían, porque yo decía, ¿no? Porque el sacerdote levanta las manos porque representa a Cristo crucificado. Y entonces algunos, que entiendo que eran hermanos separados, decían, pero Cristo ya no está en la cruz. Cristo está en el cielo, Cristo ha resucitado. ¿Por qué representar a Cristo? Porque Cristo lo ha pedido.
Es increíble, no se dan cuenta que está en la Biblia. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué cosa tengo que hacer, Señor? ¿Qué cosa? ¿Hacer una teatralización de tu cena? No. Hacer el memorial. Ahora, ¿qué se entiende por memorial? Memorial es un documento en donde se encuentran registradas las firmas de un pacto. Dos personas han hecho un pacto, de lo que sea, y eso queda registrado en un documento. Ese documento se llama memorial. Pues vamos a hacer una especie de comparación. La misa es un memorial, es como un documento viviente en donde Cristo nuestro Señor nos vuelve a decir: yo he dado la vida por ti, estoy dando la vida por ti, hoy día concretamente estoy dando mi cuerpo, mi sangre, mi alma, mi divinidad por ti, y tú me puedes recibir en la comunión. Eso es la misa, es el documento, ¿ven?, del misterio de Dios. Es lo registrado para nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta que Cristo ha llegado a nosotros? La misa. En la misa Cristo llega a nosotros. Nos dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, me entrego por ti, por cada uno de nosotros. Y entonces yo lo puedo recibir en la comunión. Participo de esta celebración. Muy bien, ahora, hay muchas cosas que se pueden decir ahí, pero como decía, termino esta idea. Hemos perdido el sentido de significación, es decir, hemos perdido el sentido de darnos cuenta y de enterarnos de lo que significan los signos y los símbolos en la misa. Pero sepan que cada cosa que se hace, hasta la entrada, ¿qué representa? Porque ustedes han visto el sacerdote ha entrado una cruz procesional, los acólitos, el sacerdote al fondo. ¿Qué representa esa entrada? Solamente que estamos dirigiendo, estamos marchando, estamos en una parada religiosa, no es una parada militar, sino una parada religiosa. ¡No! Representamos el Vía Crucis de Cristo hacia el Calvario. ¿Esto no era el Calvario? ¿Cristo no llegó al Calvario cargando la cruz? Eso significa justamente la procesión de entrada. Cristo que llega al Calvario a entregar su vida por nosotros. ¿Se dan cuenta que es un signo? ¿Por qué nos ponemos de pie ahí? ¿Por qué? Porque el cristiano ante Cristo, su Señor, que es el gran general que viene a entregar su vida por nosotros, que viene a hacer el gran combate y viene a destruir al demonio, al mundo, a la muerte, al pecado, el cristiano se pone de pie, como el soldado ante su general. ¿Se dan cuenta por qué nos ponemos de pie? ¿Es solamente por respeto, como se acerca la orquesta que viene a cantar y todos nos ponemos de pie? No es así. Los fieles también participan, ¿ven? Por eso se llama el ars participandi, es decir, el arte de la participación de los fieles en la misa. Es un arte también. Por eso es que cada gesto que hace el sacerdote también tiene que estar, digamos, los fieles atentos, y los fieles también tienen una respuesta. Por eso los diálogos, cada cosa en la misa. Por eso el Papa Benedicto XVI, en una exhortación apostólica que se llama Sacramentum Caritatis, es una pena, ¿no? Es una pena que la gente vive de los memes hoy día, pero no lee nada. Yo, ¿cómo recomendaría leer todas estas encíclicas y todos estos documentos magisteriales que hablan de la misa, de la Eucaristía? Porque ahí es donde nosotros aprendemos un poco más. Decía el Papa, ¿no? El Papa es muy profundo, el Papa Benedicto XVI. Decía: la misa, que es el celebrar al Señor, tiene dos elementos. El ars celebrandi, que es el del sacerdote celebra la misa, y el ars participandi, que es propio de los fieles. El ars celebrandi corresponde principalmente a la obediencia que los sacerdotes debemos de hacer a las rúbricas litúrgicas. ¿Han visto ese misal grande, gordote? ¿Por qué es grande y gordote? ¿Porque a la iglesia le gusta gastar hojas? Es porque está lleno de rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Ustedes saben. Las rúbricas son esas letritas rojas, por eso se llaman rúbricas, en donde aparecen lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir. ¿Cómo lo tienes que decir? En la misa todo está predicho, todo está establecido. Se levantan las manos, se cierran las manos, se hace una reverencia, se hace adoración, se hace genuflexión. El sacerdote dice con palabras bien resueltas o con palabras bien nítidas. El sacerdote reza secretamente. Todo está dicho en el misal. El ars celebrandi consiste en la obediencia y en la realización
de manera plena de lo que nos enseña la Santa Iglesia. El gran problema es que a veces los sacerdotes no hacemos uso del ars celebrandi. Y a veces introducimos cosas, sacamos cosas, pensamos que la misa es nuestro patrimonio, que la misa es nuestra chacra y que podemos meterle lo que nos da la gana. Y esto, la buena celebración de la misa, la recta celebración de la misa, genera después en los fieles la piedad. Ustedes han visto que acá nosotros cuando damos la comunión, si bien la comunión se puede recibir en la boca, se puede recibir en la mano para después comulgar, pero nosotros damos espacio como para que la gente se dé cuenta a quién va a recibir, qué cosa va a recibir. Y entonces no piense que es cualquier alimento porque así lo dice San Pablo en la Sagrada Escritura. Discierna la vida. Tú haces la lectura, tú llevas la colectita. Entonces, eso no es la participación de la misa. Esos son ministerios que se pueden dar o no dar. Pero la verdadera participación de la misa consiste en adentrarnos en el misterio, de hacer que nosotros de los signos pasemos al significado. El apóstol, Señor mío y Dios mío, estás presente aquí y puedo ser sagrario tuyo. Tantas cosas, ¿no? Del signo al significado. La misa está llena de signos, porque esos signos nos quieren decir cosas y nosotros debemos de mirar en esos signos el significado. ¿Y cuál es el significado? El significado es la cruz del Señor. La cruz, que su misa sea más animada. Anime. ¿Qué quieren que hagamos? Traigamos payasitos, traigamos, no sé, mariachis. ¿Qué quieren que hagan en la misa? Ante el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo crucificado. Le ponemos mariachis. Le ponemos una banda de rock, un grupo de reggaetón. Y rezas por tu papá, pero no alabas a tu papá acá. Hemos perdido el sentido de lo sagrado y entramos en la misa y queremos profanar la misa. Eso es lo que pasa con nosotros. Y hay toda una especie de alud, ¿no? De providencia amorosa a la Iglesia que le encomendó que ni los ángeles pueden celebrar. Y los fieles están llamados a participar con su oración, con su corazón, con su unión, como la Virgen María estaba al pie de la cruz, como San Juan el Evangelista estaban al pie de la cruz. Entonces a mi costado la pase contigo, a mi costado izquierdo la pase contigo. No hace falta que me vaya y cruce todo, que tenga que saludar a mi familia, porque entonces ya no se hace saludo de paz, sino se hace abrazo familiar. Y eso pasa muchas veces en la misa de difuntos. Cuando las familias vienen una persona a misa que no es parte de la familia, a él no lo saludan. Entre ellos nomás. Esto así, no es tan largo, pero es muy interesante leerlo. Eso está presente allí. Está en internet. Introducción general al misal romano. Ahí no solamente están las cosas que el sacerdote tiene que hacer, sino que lo que los fieles tienen que hacer. Papa Benedicto XVI en esa exhortación asistió a la reforma que hizo la Iglesia en el cambio del vetus sordo al novus sordo. De cuando la misa se celebraba de espalda a los fieles y en latín a la misa que se celebra ahora, que también podría ser de espalda a los fieles, porque también la liturgia en el Sacrosantum Concilium también es de espalda a los fieles, pero da la posibilidad de libros hermosos, por ejemplo, el tesoro escondido de la Santa Misa de San Leonardo del Puerto Mauricio, o las visitas al Santísimo Sacramento de San Alfonso María de Ligorio, o el Santo Sacrificio. Tantos libros que se pueden... vendo todas mis cosas y compro el campo. Es la parábola de Jesucristo, ¿no? Quien descubre el valor de la misa descubre el tesoro de Dios.